Egipto era la potencia más temida del mundo antiguo. Sus templos brillaban con oro, sus ejércitos eran invencibles y su faraón no solo gobernaba, se creía un dios. Pero detrás de esa grandeza, había un secreto oscuro. Bajo el sol ardiente, miles de hombres hebreos cargaban piedras imposibles. Espaldas heridas. Manos sangrantes. Generaciones enteras nacieron esclavas, sin conocer la libertad. Israel ya no recordaba cómo sonaba una vida sin cadenas. Los capataces gritaban. Los látigos silbaban en el aire. Y cada día parecía peor que el anterior. El faraón, temeroso del crecimiento del pueblo hebreo, dio una orden cruel. Todo niño hebreo que nazca, deberá morir. El miedo se apoderó de las madres. El llanto de los recién nacidos se convirtió en silencio forzado. Pero en medio de esa oscuridad, una mujer tomó una decisión imposible. Tomó a su hijo recién nacido, lo colocó en una canasta y lo dejó flotar en las aguas del río Nilo. No sabía si viviría. No sabía si moriría. Solo sabía una cosa: era mejor confiar en Dios que rendirse al terror. Y mientras la canasta se alejaba lentamente entre los juncos, el cielo guardaba silencio, pero Dios ya estaba preparando algo que cambiaría la historia del mundo. Porque ese niño no estaba destinado a morir en el río. Estaba destinado a desafiar a un imperio. La canasta flotó suavemente hasta quedar atrapada entre los juncos del Nilo. El río, que había sido tumba para muchos niños hebreos, ese día se convirtió en guardián. Desde la orilla, una joven observaba con el corazón acelerado. Era Miriam, la hermana del niño. No podía gritar. No podía moverse. Solo podía orar. En ese mismo momento, pasos elegantes rompieron el silencio. La hija del faraón descendía al río para bañarse, rodeada de siervas y soldados. De pronto, escuchó un llanto. Un llanto débil, pero lleno de vida. «Traigan eso», ordenó. Cuando abrió la canasta y vio al bebé, supo la verdad al instante. Era hebreo. Era uno de los niños condenados a morir. Pero algo ocurrió en su corazón. Donde debía haber dureza, hubo compasión. Donde debía haber muerte, nació misericordia. Este niño vivirá, dijo con firmeza. En las sombras, Miriam dio un paso al frente. ¿Quieres que llame a una nodriza hebrea para que lo cuide? La princesa aceptó. Y así, el niño que debía morir volvió a los brazos de su propia madre. Ella lo llamó Moisés, porque fue sacado de las aguas. Pero el tiempo pasó. Moisés creció, no entre esclavos, sino entre columnas de mármol. Entre oro, poder y dioses falsos. Aprendió la sabiduría de Egipto. Fue entrenado como príncipe. Muchos creyeron que un día sería faraón. Pero en su interior había una pregunta que no lo dejaba dormir. ¿Quién soy realmente? Porque aunque vestía como egipcio, su sangre gritaba libertad. Y un día, al ver a un hebreo siendo golpeado brutalmente, algo se quebró dentro de él. La ira explotó. El miedo desapareció. Y Moisés tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Un solo acto, una muerte, y un príncipe convertido en fugitivo. La noticia corrió rápido por los pasillos del palacio. Un egipcio había muerto. Y el culpable no era un esclavo. Era Moisés, el hijo adoptivo de la hija del faraón. Cuando el faraón lo supo, no hubo misericordia. «Mátenlo». El príncipe que caminaba entre columnas de oro ahora huía en la noche, dejando atrás todo lo que conocía. El desierto lo recibió con silencio y fuego. Días se convirtieron en semanas. Semanas en años.
Y Moisés, que había sido poderoso en palabras y sabiduría, aprendió a sobrevivir como pastor. Cuidaba ovejas que no eran suyas. Dormía bajo estrellas que no le prometían nada. El desierto rompió su orgullo, pero preparó su corazón. Pasaron 40 años. Un día común, mientras guiaba el rebaño hacia el monte Horeb, Moisés vio algo imposible. Una zarza ardía en llamas, pero no se consumía. Se acercó con cautela. Entonces, una voz estremeció el aire. «Moisés, Moisés». El pastor tembló. «Aquí estoy». «No te acerques. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa». La voz continuó. «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor, y he descendido para liberarlos». Moisés cayó de rodillas. Entonces Dios dijo las palabras que cambiaron la historia. «Ve, yo te envío al faraón». Pero Moisés dudó. «¿Quién soy yo para ir?». Dios respondió: «Yo estaré contigo». El desierto había terminado. La misión había comenzado. El pastor debía regresar al imperio. El fugitivo debía enfrentar al Dios de Egipto. Moisés regresó a Egipto, pero ya no como príncipe, sino como mensajero del Dios viviente. A su lado caminaba Aarón, su hermano. Frente a ellos se alzaban las murallas del palacio más poderoso del mundo. El faraón los recibió sentado en su trono, rodeado de sacerdotes, soldados y estatuas de dioses falsos. Moisés habló con voz firme. «Así dice el Señor, Dios de Israel. Deja ir a mi pueblo». El salón estalló en risas. El faraón se levantó lentamente. «¿Y quién es ese señor para que yo obedezca su voz? Yo no lo conozco, y no dejaré ir a Israel». Entonces Aarón lanzó su vara al suelo. La madera se convirtió en serpiente. Por un instante hubo silencio. Pero los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo. Sus varas también se volvieron serpientes. El faraón sonrió, hasta que la serpiente de Aarón devoró a las otras. Aún así, el corazón del faraón se endureció. Y Dios respondió. El Nilo, orgullo de Egipto, se convirtió en sangre. Peces muertos flotaron. El olor de la muerte llenó la tierra. Luego vinieron ranas, mosquitos, moscas. Enfermedad. Oscuridad. Caos. Cada plaga era un golpe directo a los dioses de Egipto. Cada señal demostraba una verdad. Solo hay un Dios verdadero. Pero el faraón seguía resistiendo. Entonces Dios anunció algo diferente. Algo definitivo. Algo que haría temblar a toda nación. Una última noche. Un juicio irreversible. Una señal en las puertas. La advertencia fue clara. Moisés reunió al pueblo y habló con solemnidad. Esta noche, el Señor pasará por Egipto. Todo primogénito morirá. Pero donde haya sangre en los dinteles, la muerte no entrará. Cada familia tomó un cordero sin defecto. Lo sacrificaron. Y con temor, marcaron las puertas de sus casas con su sangre. No era magia. Era obediencia. Dentro de las casas hebreas, las familias cenaban apresuradas. Sandalias puestas. Bastones en mano. Corazones latiendo con fuerza. A medianoche, un grito desgarrador se levantó en Egipto. Desde la casa del esclavo hasta el palacio del faraón. No hubo hogar sin muerte. El primogénito del faraón cayó sin vida. El dios de Egipto había sido derrotado. Esa misma noche, el faraón llamó a Moisés. «Váyanse. Salgan de mi pueblo y sirvan a su Dios».
Israel salió apresuradamente. Cargaban oro, plata y promesas. Después de 400 años, la esclavitud terminó. Pero cuando el sol comenzó a salir, el corazón del faraón volvió a endurecerse. Miró el desierto vacío. Vio a sus esclavos libres. Y tomó una decisión fatal. Carros preparados. Ejército movilizado. La persecución había comenzado. El pueblo avanzaba celebrando, hasta que el suelo comenzó a temblar. A lo lejos, una nube de polvo se levantaba como una tormenta. No era el viento. Eran carros. Es el ejército del faraón. Gritó alguien. Delante de ellos, el mar Rojo se extendía infinito. Detrás, el ejército más poderoso del mundo se acercaba a toda velocidad. No había salida. El pánico se apoderó del campamento. ¿Para esto nos sacaste de Egipto? Mejor era morir esclavos que aquí en el desierto. Moisés se mantuvo firme. Levantó su voz sobre el caos. No teman. Estén firmes y vean la salvación del Señor. Hoy verán a los egipcios por última vez. La noche cayó. Entonces ocurrió algo sobrenatural. La columna de fuego que guiaba a Israel se movió. Y se colocó entre el pueblo y el ejército egipcio. Oscuridad para unos. Luz para otros. Dios habló a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Levanta tu vara, y extiende tu mano sobre el mar. Moisés obedeció. Un viento poderoso comenzó a soplar. Las aguas se agitaron. Y de pronto, el mar se partió en dos. Muros de agua se levantaron a ambos lados. Un camino seco apareció donde antes solo había muerte. Israel avanzó paso a paso. Con miedo, pero con fe. Cuando el último hebreo cruzó, el ejército egipcio se lanzó tras ellos. Carros entrando en el mar. Soldados confiados. Sin saber que estaban caminando hacia su final. El último israelita puso su pie en la otra orilla. Detrás de ellos, el estruendo de los carros egipcios retumbaba entre los muros de agua. ¿Los soldados avanzaban confiados? Hasta que el caos comenzó. Las ruedas se trabaron. Los caballos relincharon aterrados. El suelo empezó a ceder. Entonces, el miedo golpeó los corazones egipcios. Huyamos, el Señor pelea por ellos. Pero ya era tarde. Dios habló una vez más. Extiende tu mano sobre el mar. Moisés levantó su vara. Las aguas comenzaron a cerrarse. Los muros colapsaron con furia. El mar volvió a su lugar. Cuando salió el sol, los cuerpos del ejército del faraón yacían en la orilla. El poder que había esclavizado a Israel por siglos había desaparecido en una sola noche. El pueblo guardó silencio. Luego, un canto estalló desde lo más profundo del alma. Miriam tomó un pandero. Las mujeres danzaron. Moisés cantó. El Señor es mi fortaleza y mi cántico. Él es mi salvación. Por primera vez, Israel era verdaderamente libre. Pero la libertad no significaba comodidad. El desierto los esperaba. Sin ejércitos, sin faraón, pero con un largo camino por delante. Los cánticos se apagaron. El eco del mar quedó atrás. El desierto no tenía aplausos, solo polvo, sol y silencio. Pasaron los días. El agua comenzó a escasear. La sed quemaba la garganta. ¿Para esto nos liberó Dios? Murmuraban algunos. En Egipto al menos teníamos pan. El mismo pueblo que había visto el mar abrirse, ahora dudaba. Llegaron a un lugar llamado Mara. El agua estaba allí, pero era amarga.
La esperanza se quebró. Moisés clamó al Señor. Dios le mostró un árbol. Lo arrojó al agua. Y lo amargo se volvió dulce. Pero la lección apenas comenzaba. Días después, el hambre llegó con fuerza. El pueblo se quejó nuevamente. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Esa noche, Dios habló. Haré llover pan del cielo. Al amanecer, el suelo estaba cubierto de algo extraño. Blanco. Delicado. Desconocido. ¿Qué es esto? Preguntaron. Es el pan que el Señor les da, respondió Moisés. Lo llamaron maná. Cada día debían recoger solo lo necesario. Ni más. Ni menos. Porque Dios no solo los estaba alimentando. Los estaba enseñando a confiar. Pero el desierto no había terminado con sus pruebas. Si el hambre reveló la duda, la ausencia de agua revelaría algo más profundo. El sol caía sin misericordia sobre el campamento. No había ríos. No había pozos. No había una sola gota de agua. La sed volvió al pueblo irritable, impaciente, desesperado. ¿Dónde está ese Dios que abrió el mar? ¿Nos sacó Moisés para matarnos aquí? Las palabras ya no eran murmullos. Eran acusaciones. El miedo se transformó en ira. Y la ira apuntó a Moisés. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto? Moisés sintió el peso del liderazgo. Un pueblo libre, pero aún esclavo del temor. Clamó al Señor. ¿Qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Dios respondió con calma. Pasa delante del pueblo. Toma la vara. Golpea la roca. Moisés obedeció. El golpe resonó en el desierto. Y de la roca seca brotó agua en abundancia. Agua viva. Suficiente para todos. El lugar fue llamado Masá y Meriba. Porque allí el pueblo puso a prueba al Señor. Habían visto milagros. Habían recibido provisión. Pero aún luchaban por confiar cuando no veían. Y mientras bebían el agua que les devolvió la vida, una nueva amenaza se acercaba silenciosamente. No sería hambre. No sería sed. Sería guerra. El ataque fue repentino. Amalek salió del desierto como una sombra. Guerreros armados contra un pueblo recién liberado. Sin experiencia en guerra. El miedo volvió a recorrer el campamento. Moisés dio la orden. Josué, escoge hombres y sal a pelear. Mientras el combate comenzaba en el valle, Moisés subió a la cima del monte con la vara de Dios en su mano. Cuando Moisés levantaba sus manos, Israel avanzaba. Cuando las bajaba, Amalek tomaba ventaja. El sol subía. Los brazos de Moisés se cansaban. Aarón y Hur lo entendieron. Se colocaron a su lado. Le sostuvieron los brazos. Uno a cada lado. Manos levantadas. Hasta la puesta del sol. Y Amalek fue derrotado. No por la fuerza del ejército, sino por la dependencia total de Dios. Moisés edificó un altar y lo llamó: El Señor es mi bandera. Israel había aprendido algo vital. La victoria no viene del poder humano, sino de la presencia de Dios. Pero aún faltaba algo más profundo. No bastaba con ser libres. No bastaba con sobrevivir. ¿Dios quería hacer de ellos su pueblo? Un encuentro en la montaña. Truenos, fuego y gloria. Una alianza eterna. El pueblo llegó al pie del monte Sinaí. La montaña se alzaba imponente. Pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Dios habló a Moisés: Si obedecen mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todas las naciones.
Israel respondió al unísono: todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Entonces el cielo cambió. Truenos retumbaron. Relámpagos cortaron el aire. Una nube espesa cubrió el monte. El sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. El monte Sinaí temblaba, porque Dios había descendido en fuego. El pueblo se estremeció. El temor los paralizó. Dios llamó a Moisés a subir solo. Allí, en medio de la gloria, Dios entregó su ley, no como cadenas, sino como guía. Mandamientos que protegían la vida, la familia, la justicia y la relación con Él. Mientras Moisés permanecía en la presencia divina, el tiempo pasaba. Días, semanas, y abajo, en el campamento, la paciencia del pueblo comenzó a quebrarse. El Dios invisible parecía tardar, y el corazón humano buscó algo que pudiera ver. Moisés no regresaba. La nube seguía cubriendo la montaña, pero el silencio comenzó a inquietar al pueblo. No sabemos qué le pasó a Moisés. Necesitamos algo que nos guíe. El miedo volvió a gobernar sus corazones. Entonces fueron a Aarón: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Aarón dudó, pero cedió. Recogieron el oro, joyas, aretes, collares. Lo fundieron en el fuego, y de las llamas surgió una figura brillante, un becerro de oro. El pueblo gritó: este es tu Dios, Israel, que te sacó de Egipto. Bailaron, cantaron, celebraron. Mientras tanto, en la cima del monte, Dios habló con voz grave: tu pueblo se ha corrompido. Moisés descendió con las tablas del pacto en sus manos. Al ver el becerro, la danza, la traición, su corazón se quebró. Arrojó las tablas contra el suelo. La ley se hizo pedazos. El pecado no fue solo idolatría. Fue olvido. Fue ingratitud. Fue cambiar la gloria del Dios vivo por una imagen sin vida. El campamento quedó en silencio. La consecuencia había llegado. ¿Destruiría Dios a su pueblo? ¿Se rompería el pacto para siempre? El campamento quedó cubierto de vergüenza. El becerro fue destruido. El oro reducido a polvo. El pueblo entendió el peso de su error. Entonces Dios habló a Moisés: déjame destruirlos, y de ti haré una gran nación. El silencio fue absoluto. Moisés podía aceptar. Podía comenzar de nuevo. Podía ser exaltado. Pero Moisés hizo algo impensable. Cayó de rodillas y clamó: Señor, si destruyes a este pueblo, ¿qué dirán las naciones? Ellos son tu herencia. Y luego dijo palabras que estremecen: si no perdonas su pecado, bórrame a mí del libro que has escrito. Dios escuchó. La justicia exigía castigo, pero la misericordia respondió. El pacto no fue destruido. Moisés volvió a subir al monte. 40 días y 40 noches. Sin pan, sin agua. Allí, Dios pasó delante de él y proclamó: el Señor, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en amor. Nuevas tablas fueron entregadas. La alianza fue restaurada. Cuando Moisés descendió, su rostro resplandecía con la gloria de Dios. El pueblo entendió algo eterno. No son perfectos, pero sirven a un Dios que perdona. Pero el viaje aún no terminaba. Dios no solo quería perdonarlos, quería habitar entre ellos. Dios dio una orden que nadie esperaba: hagan un santuario
y habitaré en medio de ustedes. No un templo distante, no un Dios lejano, un Dios presente. El pueblo comenzó a traer ofrendas: oro, plata, bronce, telas, madera. Traían tanto que Moisés tuvo que decir: basta, es suficiente. Cada detalle fue diseñado por Dios mismo. El arca, el altar, el candelabro, el velo. Nada era al azar. Todo hablaba de santidad, perdón y encuentro. Cuando el tabernáculo fue terminado, el cielo respondió. Una nube descendió. La gloria del Señor llenó el lugar, tan intensa que Moisés no pudo entrar. De día, la nube los guiaba. De noche, una columna de fuego iluminaba el camino. Israel entendió algo que cambiaría su identidad para siempre. No eran libres solo para caminar. Eran libres para caminar con Dios. Ya no eran esclavos. Ya no eran un grupo sin rumbo. Eran el pueblo donde Dios habitaba. Pero el camino aún continuaba. El desierto no había terminado. La promesa estaba delante. Una tierra prometida. Un futuro lleno de desafíos. Y un Dios que nunca los abandonaría. El pueblo avanzaba lentamente por el desierto. No eran los mismos que salieron de Egipto. Antes caminaban con cadenas en el cuerpo. Ahora caminaban con una promesa en el corazón. Habían visto el mar abrirse. Habían comido pan del cielo. Habían bebido agua de la roca. Habían fallado y habían sido perdonados. El éxodo no fue solo una huida de la esclavitud. Fue una transformación. Dios no solo los sacó de Egipto, sacó a Egipto de ellos, paso a paso. Aprendieron que la libertad sin Dios es vacío, que los milagros sin obediencia no sostienen la fe, y que la presencia de Dios vale más que cualquier tierra prometida. La nube seguía guiándolos. El fuego seguía alumbrando sus noches. Aunque el desierto continuaba, ya no caminaban solos. Porque el Dios que derribó un imperio, el Dios que abrió el mar, el Dios que perdonó la traición, caminaba con ellos. Y ese mismo Dios sigue llamando hoy. Llamando a dejar la esclavitud. Llamando a confiar aunque el camino sea largo. Llamando a caminar con Él. Porque el Éxodo no es solo una historia antigua. Es una invitación eterna a la libertad. Si Dios pudo abrir el mar para Israel, también puede abrir camino para ti. Gracias por llegar hasta el final. Dios te bendiga grandemente y te esperamos aquí en Poder Celestial para seguir disfrutando de este viaje bíblico.